señor fiscal, apreciados colegas, desde el día martes somos testigos todos de un debate muy apasionado, donde no solamente está en juego, señor, la aplicación de la ley penal, sino también el respeto estricto a derechos fundamentales que constituyen la esencia de nuestro ordenamiento jurídico. Las imputaciones contra mi cliente Fernando Canto Arias Salaverry, aquí presentes, son muy parecidas a las imputaciones contra el señor Franz Kuhn-Müller Caminiti, de manera que trataré de no reiterar o repetir argumentaciones ya anteriormente presentadas, sino ir fundamentalmente a la esencia de las cosas, señor. Y pretendo demostrar en el transcurso de esta exposición que el requerimiento fiscal, que es materia de debate en estas sesiones, no contiene elementos de convicción suficientes, ni elementos de prueba necesarios, ni vehementes, ni necesarios para poder sustentar una petición de prisión preventiva. Razón por la cual solicito a su juzgado, señor, se declare infundada, esa es la pretensión de esta defensa, señor, se declare infundada el requerimiento de prisión preventiva contra mi cliente Fernando Canto Arias Salaverry. Como vamos a demostrar, señor, no se gana un juicio contando la mejor historia, se gana un juicio diciendo la verdad. Y es lo que queremos claramente explicar en el transcurso de esta exposición. En primer lugar, el primer delito, como el caso de Franz Kuhn-Müller, es el de cohecho. Y se argumenta, ¿no es cierto?, que mi cliente estaría incurso en este delito tipificado en el 395. Es decir, que mi cliente habría recibido un soborno, una coima implícita en el pago de una remuneración desmedida por su participación en el tribunal arbitral. En primer lugar, ¿hay evidencia de semejante pago, ese pago implícito? Ninguna, señor. Ya se ha citado tantas veces al señor don Jorge Barata. Brevemente, repito en estas láminas lo que él ha dicho, lo conocemos. Él no reconoce ningún pago a otra persona que no haya sido el señor Canepa, por favor, las láminas siguientes. Lo dice en esta pregunta, lo dice en esta otra pregunta el señor Juárez Atoche, y lo dice en esta otra pregunta claramente. Debo indicar además, porque vamos a regresar al tema luego, que el señor Ronnie Loor es aún más preciso, porque en su declaración, pregunta 24, citada en el requerimiento, dice que hay 13 arbitrajes en los cuales la empresa reconoce responsabilidad y lo reconoce bien, de acuerdo a la ley. Pero resulta que en esos 13 no está el arbitraje 32-2012 Marc. Se refiere a otro. Y lo es minucioso, hasta el número de expediente, señor. Entonces, ¿cómo puede pretenderse sostener, sin corroboración alguna, solo con la mera versión del aspirante 14, que Fernando Canto Arias habría recibido una coima indirecta, implícita en el honorario supuestamente inflado? La empresa no lo ha reconocido así. Ni el señor Barata, ni el señor Ronnie Loor, directo responsable de esos acontecimientos. Lo curioso es que esta imputación, señor, recién aparece en la segunda declaración del aspirante, la de septiembre del 2019, es decir, hace 2 semanas, hace 3 semanas. Esta declaración es la única en la cual, ¿no es cierto?, el aspirante a colaborador eficaz reconoce algún pago ilegal en el presente arbitraje. De manera que este elemento es sumamente importante porque, como veremos después, este expediente, señores, como el libro de las mutaciones, las imputaciones van cambiando.
Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Gamarra, colaborador 908, colaborador 14, van dando versiones y declaraciones que van transmutándose, permutándose y transformándose de tiempo en tiempo. El centro de la imputación, señor, y yo creo que es lo más importante de esta discusión, ya creo que había un largo debate sobre los elementos jurídicos, es el monto de los honorarios. La empresa no reconoce el pago del soborno porque no existió. Vayamos a la discusión de fondo, señor, y no la evadamos. La discusión es, el Ministerio Público dice, la tesis, la teoría del caso, es que habría un soborno implícito en ese pago, ¿no es cierto?, hecho supuestamente de manera irregular a mi cliente, ¿no? Según el fiscal, su razonamiento es que la cuantía del arbitraje, ¿no sé?, y la forma con la cual la fiscalía llega a esa cantidad de 288.000 de la lámina anterior es la siguiente. Ahí está, 288.000, ¿no? Pasa a la lámina siguiente, el razonamiento de la Fiscalía para llegar a 288.000 es el siguiente. En primer lugar, señor juez, calculan el honorario sobre el monto laudado. Y eso no solamente es ilegal, lo que sería muy grave, sino que es un error, lo que es aún peor. No se calcula el honorario sobre el monto laudado, se calcula el honorario sobre la pretensión. Así como una demanda civil, señor. No se cobra el arancel sobre la sentencia. El arancel se cobra sobre la pretensión con el primer escrito. Exactamente igual, señores, aquí, pero el Ministerio Público ha elaborado una tesis innovadora y calcula sobre el laudo y no sobre la pretensión. En segundo lugar, en el cálculo, como demostraremos después, del Ministerio Público, los árbitros no pagan impuesto a la renta. Esos 288.000 eran netos para el árbitro. Pero resulta que hay una retención del 8 más un pago en regularización del 30 en marzo del año siguiente. No, y el impuesto a la renta no lo restó la Fiscalía. Solamente restando el impuesto a la renta, como le demostraremos a su despacho, señor, no hay ninguna sobrevaluación del honorario. Hay un error del Ministerio Público por no haber hecho una pericia. Ellos se han metido a hacer un cálculo, por eso presentan un print de pantalla, en lugar de encargarle a un perito que calcule si el honorario estaba bien o no. En tercer lugar, tercer error del cálculo del Ministerio Público al atribuirle un honorario inflado a mi cliente. Utiliza la tabla del 2019, 7 años después, en lugar de usar la tabla del 2012. ¿Y sabe qué es lo importante en este caso, señor? Además de que no se puede juzgar hechos del 2012 con tablas del 2019, es que la tabla del 2012 era más alta, mucho más alta, era progresiva acumulativa. Hoy es proporcional. Por no hacer un peritaje respecto de los honorarios, el Ministerio Público incurrió en grave error. Y finalmente, la tabla de honorarios, esto se ha discutido largamente, es referencial para los arbitrajes ad hoc, obligatoria para los arbitrajes de la Cámara, pero referencial. Y eso es lo que ha declarado mi cliente al momento de deponer ante la Fiscalía. En los casos de arbitraje ad hoc, la tabla se modifica de acuerdo con el criterio de los árbitros y en función de elementos objetivos como la complejidad del caso. ¿Por qué decimos que la cuantía de la Fiscalía está mal? En la barra de la izquierda, ¿tienes el láser? En la barra de la izquierda, ¿cuál es el láser? ¿El de abajo? Ya, mire usted. Este lado de acá, si puedes agrandar el cuadro, Pablo, por favor. Este cuadro de acá es la pretensión de la argumentación del Ministerio Público. Este es el razonamiento del Ministerio Público. Y ellos llegan a la conclusión utilizando este tipo de cambio y convirtiendo esto a soles, ¿no es cierto? Eran 23 millones de dólares, los convierte a soles y llega a 62 millones de soles, ¿no? ¿Cuál es el problema acá? Agrando el cuadro. En primer lugar, que no pone el IGB. Y para determinar la cuantía en base a la pretensión, la empresa estaba reclamando también el IGB.
Y el Ministerio Público se olvidó del IGB, que tenía que restar en este caso. El cálculo bien hecho, señor, es este de aquí, utilizando no lo laudado, sino lo demandado. Y suma alrededor, incluyendo el IGB, de 30 millones y pico. Son 25.961.000 más 18% de IGB da 30 millones. No son 23 millones. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no es perito contable. Tampoco lo soy yo. Esto le hemos pedido a un especialista, señor, que haga el cálculo. ¿Por qué el Ministerio Público hace una imputación de esa magnitud y pide privar de su libertad a una persona si no somos abogados, no somos especialistas en hacer este tipo de cálculos y se equivocan groseramente? 30 millones, la cuantía real en soles, 82 millones de soles y fracción. Entonces, señor, lámina siguiente. Si seguimos con el razonamiento, ¿no es cierto? Acá está la tesis del requerimiento. Los señores árbitros han cobrado 288.000, ¿no es cierto? Que es lo que dice exactamente la factura. Pero ¿qué sucede, señor? Que hay que restar el impuesto a la renta, pues. Eso no es lo que se han metido al bolsillo los señores árbitros. Es menos 30%, ahí está. ¿De qué les toca? 201.600, ¿no? Que es exactamente el monto que han cobrado. Finalmente, ¿por qué? Porque acá son 260.000 que son en función de los pagos parciales. Recordemos que este arbitraje, el 32-2012, tuvo pretensiones parciales y por consiguiente liquidaciones parciales. Igual cuando uno amplía la demanda y tiene que pagar un arancel adicional en el Poder Judicial, le cobran a uno pretensiones adicionales, que totalizaron 260.000 menos el impuesto a la renta, 201.600. Por favor, la lámina siguiente. Vamos a la tabla que presentó, porque solo hizo un print de pantalla el Ministerio Público. Ya, acá está el print de pantalla. Es la tabla del 2019. Si hubieran usado la tabla del 2012, señor juez, la tabla es más alta. No pueden simular el honorario para decir, es desmesurado, vaya usted a la cárcel, cuando era otra tabla, que además es más alta. Si se hubiera aplicado no la tabla del 2019, sino la tabla del 2012, el monto del honorario sería mayor. Entonces, en realidad no ha habido ninguna sobrevaluación. Los señores árbitros en este caso, por favor, dale a la siguiente, no han cobrado equivocadamente. Pero supongamos por un minuto, señor, y este es un mero ejercicio hipotético para seguir la lógica de los apreciados representantes del Ministerio Público, a quienes felicito por su celo en la lucha contra el delito. Si utilizamos la tabla del 2019 para juzgar hechos del 2012, insisto, supongamos por un minuto que fuera cierto ese argumento, que no lo es, pero supongamos que por razones de debate utilizamos el argumento. La Fiscalía también se equivocó, porque si ponemos en el simulador el monto correcto de 82 millones, el honorario que da es 665.880.50 entre 3, 221.000. Y no el monto que dice la Fiscalía de 288. ¿No es cierto? El monto de la Fiscalía, lo que la Fiscalía dice que se debió cobrar es 182. Pero esto no se deduce de colocar el monto correcto de la pretensión en el simulador. Hubiera sido 221 y no 182. De manera que no hay 105.000 soles de diferencia. No existe la coima implícita. Nadie se la pagó, la empresa no reconoce ningún pago y la realidad tampoco. Y estas no son palabras, son realidades. Por favor, la lámina siguiente. Bueno, esto ya lo explicamos, señor, sobre la tabla. En conclusión, respecto de este hecho, dale a la lámina, bueno, aquí hay un punto sumamente importante, lo ha señalado mi colega, permítame 10 segundos para insistir en él. Además de las pretensiones económicas, hay una pretensión declarativa que también se cobra. Y esta pretensión de declarativa generalmente se cobra entre 40 y 50.000 soles. Se cobraba el 2012.
Entonces, lo que cobraron los árbitros estaba por debajo del mercado de esa época. Esto ha debido encargarse un perito, señor, pero no pretender hacerlo uno mismo improvisadamente y decir que esa es la razón para pedir la detención preventiva de un abogado notorio, conocido, profesor universitario, una persona correcta. ¿Así se quiere restringir la libertad de una persona? No se usó la tabla del 2012, se usó la tabla del 2019. No se empleó la cuantía correcta, eran 82 millones de soles, 30 millones de dólares. No se tuvo en cuenta el impuesto a la renta. No se incluyó la pretensión declarativa. No se consideró la complejidad del caso y tampoco el artículo 71 de la ley que dice que los árbitros pueden establecer el honorario en función de un libre examen de la complejidad de la causa. Es decir, señor, no hay un elemento de convicción. El honorario, ¿qué dice el honorario? ¿Es alto, es elevado, es desmesurado? ¿Es un honorario exagerado? No, señor. No lo es. El cálculo que hace la Fiscalía es simplemente un error. Por favor, vayamos rápidamente a los siguientes temas. Se dice también, ¿no es cierto?, que mi cliente ha incurrido en cohecho porque pactó con la empresa. Bueno, ya hemos visto lo que los representantes de la empresa dicen. No ha habido ningún pacto. Lo dice Barata, lo dice Loor, lo dicen todos. Respecto a la parte tipológica, señor, ya ha sido largamente discutido, no voy a reiterar argumentaciones que han sido presentadas en exceso, pero creemos lo mismo, que en este caso la aplicación del tipo de colusión no es una aplicación correcta. Para ilustrar a su despacho, señor, respecto de cómo se calculan los honorarios en un arbitraje, hemos pedido un informe que nos ha llegado, lo hemos pedido hace meses, señora. Recién nos ha llegado anoche a la Cámara de Comercio Internacional. Capítulo peruano que entregamos, señora, a su despacho en copias en este momento y copias suficientes para el Ministerio Público para ilustración. ¿Qué dice la Cámara de Comercio Internacional respecto a cómo se calculan los honorarios? Bueno, exactamente lo que le he dicho ahora, señor. Yo prácticamente he repetido la argumentación de la Cámara. La Cámara de Comercio Internacional, que conoce perfectamente la legislación peruana, dice en su capítulo peruano que el honorario, en primer lugar, en arbitrajes ad hoc es libre, de acuerdo con la aplicación del artículo 71, y está a criterio de los árbitros en base a la complejidad, dificultad y particularidad de cada caso, señalarlo, y no son de aplicación supletoria las reglas correspondientes de la Cámara de Comercio, sino meramente referenciales. No hay, por consiguiente, el planteamiento, no es correcto el planteamiento que el Ministerio Público ha hecho al respecto. Por favor, vayamos adelante para ir avanzando. Bueno, se habla también de que hay un agravante en la colusión. El agravante no existe, señor. Ya en el caso de mi apreciado colega y amigo Franz Kuhn-Müller, ya eso se estableció con claridad, ¿no es cierto? No se ha establecido vía un peritaje en absoluto la existencia de ningún agravante y el cálculo es equivocado. Y respecto de los actos de concertación, como se ha explicado, son equivocados porque no han existido, como claramente lo han dicho Barata y Ronnie Loor. Respecto de la asociación ilícita, este tema ya se discutió, señor, tampoco voy a regresar sobre el punto. Sostenemos la tesis que mi apreciado colega en la defensa del señor Kuhn-Müller, para la defensa del doctor Fernando Cantuarias, lo mismo, se le está aplicando al doctor Fernando Cantuarias una modificación legal que no correspondía. ¿Cuándo acabó el arbitraje, señor? Que eso no lo ha respondido el Ministerio Público. Y está en la página 257 de su requerimiento, que parece no se les ha extraviado. Hay un cuadro muy claro en la página 257 de su requerimiento que dice cuándo se acabó. Se acabó exactamente el 21 de agosto del 2013, 7 meses antes, casi un año antes de la entrada de vigencia de la modificación. No nos pueden aplicar retroactivamente a ninguna persona. Eso es vamos más allá de la ley penal, señor.
Eso es una abierta y manifiesta violación de los derechos fundamentales de una persona. Traerlo a una diligencia, hacerle imputaciones gravísimas, con grave riesgo a su honor ante la prensa y la opinión pública. El doctor Cantuarias ha sido triturado por la opinión pública de una manera salvajemente expuesta ante los medios de comunicación en base a la aplicación de una norma que no estaba vigente en el momento en que ocurrieron los hechos. Lo dejo francamente como una pregunta compleja para su absolución. Perdón, señor juez, lo interrumpí. 10 minutos. Acabaré en 8, señor, o en 9. Las grandes reuniones del Vivaldi, señor, esto es sumamente importante. Y acá queremos empezar por lo último, si usted me lo permite. Por favor, vamos a la lámina. Dramáticamente, el señor representante del Ministerio Público presentó, porque como veremos, las pruebas no son pruebas, ¿no es cierto? Las versiones son todas contradictorias, nadie ha dicho que hay 1, 2, 3 o 4 reuniones, las famosas reuniones de Vivaldi. Hoy día se ha presentado dramáticamente como prueba una factura, que la tenemos en la pizarra. Hemos trabajado a marchas forzadas. Esta factura, señor, y rogamos que su despacho investigue estos hechos, porque nos parecen altamente, por lo menos llamativos, señor. En primer lugar, esta factura tiene un número de teléfono que no existe. Hemos llamado a este número de teléfono y no existe. El 628-7200 no es el número de teléfono de Vivaldi. El otro sí, este no. Acá hay una cosa rara. Y después quiero que usted tome nota brevemente de los ítems de la factura, ¿no? Que habla de un jugo de fresa, otro jugo, un café, un agua con gas, una tabla mediterránea, etc. Muy bien, vayamos ahora a la captura de pantalla del sistema, que también nos ha presentado el Ministerio Público como supuesta corroboración de esa factura. No cuadra, señor. Miren los ítems, son distintos. La suma es distinta. No son 2 aguas, aparece una sola. No hubo café americano en esta factura. Es distinta de la anterior, señor. Si sumamos los montos, tampoco dan. Son 125 solos y no 127.12. Por favor, regresa a la anterior. Este elemento de convicción, señor, que ha sido presentado dramáticamente durante la audiencia, a nosotros nos llama profundamente la atención. Y esto lo hemos hecho aquí, en los breves minutos de receso que usted ha tenido la amabilidad de concedernos. Esto nos parece altamente llamativo. Estoy seguro que el Ministerio Público también procederá a investigar quién les ha entregado esta información, porque aquí hay algo raro. No coincide. Además, mire usted, señor, mire este supuesto comprobante de pago. Le resta el IGB y en el comprobante de pago normal se suma el IGB. Acá está restando el IGB, se suma el IGB. No es así. Si usted lo ve en el sistema, vayamos a la pantalla del sistema, a esta, no existe esos montos, son otros. Da 150, ahí está, 127.12, ¿no es cierto? Son distintos. ¿Qué pasó? Los parciales no suman. Acá el total, si agregamos el IGB, es 177. ¿No es cierto? Hay 13 soles de diferencia. ¿Cómo se arregló esto? Es decir, han descontado el IGB en lugar de sumarlo para que esto cuadre con la captura de pantalla del sistema de cómputo de ese café. Aquí hay algo sumamente extraño que debe ser materia de investigación por parte de su despacho, por cuanto este documento no merece ninguna credibilidad. Pero regresemos por un minuto a las reuniones de Vivaldi, señor. Mi cliente no ha asistido a ninguna. Y un detalle más, dice en el documento que nos entregan que había una foto de la mesa, pero en realidad son 2 fotos del restaurante, no hay ninguna foto de la mesa. Pero vayamos a donde estábamos, por favor. Al Vivaldi, ya está, el Vivaldi. Aquí hay un elemento central, señor, para ver cómo esta historia no dice la verdad. La fecha. Los señores que sostienen que ha habido la reunión en el Vivaldi con asistencia de mi cliente Fernando Cantuarias, que no ha ido a ninguna, cometen un gravísimo error, señor. Amplía la pantalla, por favor. Dicen que el 24 de octubre del 2012 se llevó a cabo esta reunión. Pasa a la siguiente lámina. Ahí está, 24 de octubre del 2012, el colaborador 908, que no sé quién es, de manera que no estoy adelantando nada. Dale a la siguiente lámina. El señor Gibran Lor, él dice que el 24 de octubre del 2012, pero ¿qué dicen?
Gibran dice que es para ver la posibilidad de un laudo parcial. Vamos a la de atrás. ¿Qué dice el colaborador 908? Lo mismo, que el 24 de octubre es para ver el laudo parcial. ¿Sabe de qué fecha es el laudo parcial, señor juez? El laudo parcial es del 10 de septiembre del 2012, 3 semanas antes. Están mintiendo, pues, señor. Esto no es cierto. No hay ningún elemento de corroboración. ¿Cómo se puede tomar esto seriamente? Si basta comprobar la fecha del laudo parcial con las versiones de los aspirantes y de las personas que han declarado, para darse cuenta que están mintiendo. ¿Cómo se van a reunir a concertar, entre comillas, además con el señor Cantuarias, que no ha estado presente, un laudo parcial que ya había sido emitido un mes antes? Delirante, señor. Después, asociación ilícita. Pasemos rápido porque se nos va a acabar el tiempo. Asociación ilícita a la siguiente. Lo mismo que se ha dicho respecto del doctor Kuhnmüller es válido con mi cliente, señor. No ha habido igualdad de trato. Un solo arbitraje. Fernando Cantuarias solo participó en este lado arbitral como árbitro del MTC, un solo arbitraje. Y se dice que es miembro de una organización criminal, una asociación ilícita. ¿Con qué jerarquía? ¿Con qué regularidad? ¿Qué lugar ocupaba? ¿Círculo externo? ¿Círculo interno? ¿Cuál era su rango? Una vez. A López Miranda, no sé quién es, el doctor López Miranda, el mayor respeto, y creo que esa disposición, la 31, es correcta. Pero ¿por qué no excluyeron a mi cliente de asociación? No, a él lo incluyeron. Nos parece que no hay un igual trato ante la ley y eso viola un derecho fundamental, más allá de la ley penal. El derecho de igualdad ante la ley. Por favor, siguiente. Se le imputa a mi cliente el lavado de activos. Vamos a la siguiente lámina. Perdón, retrocedo un segundo. Voy a regresar a esto, señor, porque en realidad las imputaciones de lavado aparecen en el requerimiento cuando hablan de la conducta de mi cliente, y voy a regresar a ese tema de manera que no voy a agotarlo aquí. En realidad es bastante absurdo porque el lavado supuestamente es porque lavó supuestamente ese honorario de 105.000 soles excesivo. Ya hemos demostrado que ese honorario no existió. Vayamos a las siguientes. Los elementos de convicción, muy rápidamente, no son, el día de ayer, en una brillante explicación, mi muy apreciado colega, el doctor César Nakazaki, explicó claramente que un acta de transcripción de una declaración de un colaborador o aspirante a colaborador no es un elemento de convicción suficiente. Y en este caso esa acta es contradictoria, porque hay que comparar, señor juez, es muy importante, la primera declaración del señor aspirante 14 con su segunda declaración de hace 3 semanas. Cambia completamente, es otra historia. Es una nueva transmutación de las imputaciones contra mi cliente. Y eso le hace perder total credibilidad. Si uno tiene versiones distintas, no puede ser verosímil en absoluto lo que esas versiones contiene. Por favor, a la lámina siguiente. Igualmente, ¿no es cierto? Esto es ya exactamente lo mismo. Aquí hay un punto, señor. Se dice que además de la famosa reunión del Vivaldi, hubo una reunión en el MTC. La reunión en el MTC, señor, solo fue entre el señor Celso Gamarra y el doctor Cantuarias. ¿Y para qué fue? El doctor Celso Gamarra, en su declaración inicial, después hay otra declaración de un señor que yo no sé quién es, el 908, que dice otra cosa. Pero el señor Celso Gamarra, en su declaración, dando la cara, ¿no es cierto?, dice que esa reunión fue única y exclusivamente, ahí está la reunión, solo, como se puede ver en la pantalla, solamente con el señor Fernando Cantuarias, para preguntarle si él podría ser árbitro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y si tenía algún impedimento. Eso, señor, es absolutamente estándar. En la Ley General de Arbitraje, eso es no solamente el comportamiento estándar, sino es el comportamiento indispensable. Lo primero que hace una parte con un posible árbitro es preguntarle si puede ser árbitro y si tiene algún impedimento. Por favor, la lámina siguiente. El señor Gibran, respecto a esta reunión en el MTC, dice exactamente lo mismo. No menciona que hubo una reunión entre todos. Esto es sumamente importante porque Gibran era el director de la obra en ese momento. Por favor, la lámina siguiente. ¿Y qué dice el señor Alarcón?
El señor Alarcón, funcionario del MTC, dice que no hubo una reunión con Cantuarias en la que haya participado él con el señor Canepa y los representantes de la empresa. Porque ese día que fue el señor Cantuarias al ministerio, solo se reunió con Celso Gamarra. Al momento de deponer ante la fiscalía, el doctor Cantuarias minuciosamente explicó los hechos. Y dijo que el señor Celso Gamarra lo llamó, él fue, asistió, le explicó de qué se trataba el problema y le preguntó si él podía arbitrar como árbitro designado por el MTC, a lo que contestó que sí. Y cuando se retiraba en el pasillo se encontró con el doctor Canepa. Y en un salón del que él no entró nunca y no participó, como reconoce Alarcón y el mismo Ronnie Loor, había una reunión de trato directo en la que nunca estuvo Cantuarias. De manera que acá, en la segunda declaración del aspirante 14, que es diferente de la primera declaración, se mezclan las historias y se hacen combinaciones y permutaciones que van cambiando completamente las imputaciones contra mi cliente. Bueno, el tema de Vivaldi, si usted me permite, 2 minutos. Letrado, su tiempo culminó. Le voy a otorgar 5 minutos. Le agradezco, muchas gracias, señor. Solamente sigamos adelante, perdón, un ratito hacia atrás. Acá. En estos, igual que en el caso del doctor Franz Kuhnmüller, el informe del señor perito Edwin Saavedra no menciona no es el arbitraje del doctor Fernando Cantuarias, es otro arbitraje. Hay un error. No sé por qué lo incluyen como un elemento de convicción en el caso del señor Cantuarias. Por favor, el siguiente. El señor contable, Gregorio Contreras, no dice que haya ninguna irregularidad. Adelante, por favor. Sobre las llamadas, señor. Las llamadas hechas supuestamente entre mi cliente y el doctor Canepa. Esto es sumamente importante, señor, porque en esas llamadas, si usted ve, todas las llamadas son del 2015. No hay llamadas del 2012. Son llamadas del 2015 y del 2014 a la Universidad del Pacífico. Hay llamadas del doctor del doctor Canepa a la Universidad del Pacífico. Son llamadas muy posteriores a los hechos. Por favor, lámina siguiente. Lámina siguiente, Yure y Yure no tiene nada que ver con el señor Cantuarias. Esto ya lo hemos visto, dale adelante, no está en los 13, por favor, sigue adelante. Esto ya se vio el honorario, por favor, sigue adelante, sigue adelante. Acá, uno de los elementos que utiliza el Ministerio Público contra mi cliente es sostener que el doctor Cantuarias no tiene calificaciones y que sospechosamente habría sido, por consiguiente, designado árbitro en este caso. Se le pregunta al doctor Cantuarias cuántos cursos ha recibido en la materia. Resulta que el doctor Cantuarias no recibe cursos en la materia, los dicta, señor juez. Decano de Derecho de la Universidad de la UPC, hoy día decano hace 10 años de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, es tal vez uno de los más reconocidos árbitros nacionales. Ha sido árbitro de la OCE desde su creación y es considerado, no por mí, porque soy su abogado, sino por publicaciones internacionales, Juiz Law Legal y la otra Leaders League, como el árbitro más importante en esta materia en nuestro país. De manera que ese reconocimiento es innecesario. Las recusaciones, sucede lo mismo que con el doctor Franz Kuhnmüller. Las recusaciones son posteriores a esta investigación. Al doctor Cantuarias lo empiezan a recusar cuando el Ministerio Público le habla en la preliminar por estos hechos y sale en la prensa que él es un árbitro corrupto. Supuesto negado que rechazamos completamente. A partir de ahí, le llueven las recusaciones. Y las podemos ver, ahí está la animación, señor, son todas recusaciones posteriores al presente caso. Igualmente, ¿no es cierto? Y acá tengo las recusaciones, señor, que entrego a su despacho para que, por favor, haga entrega también al Ministerio Público de las recusaciones. Finalmente, señor, sobre los bienes del señor Cantuarias, y esto tiene que ver con la imputación de lavado de activos, me parece sorprendente lo que pretende el Ministerio Público en este caso. Presenta los bienes del señor Cantuarias, pero presenta los bienes de sus hermanos. ¿Sus hermanos son objeto de investigación? ¿Están comprendidos? ¿Alguien los ha citado? ¿Se ha hecho alguna pericia? Las fechas de adquisición de los inmuebles, señor, que la tenemos
en pantalla son posteriores o anteriores a los hechos, ¿no es cierto? Se cita además a la ex esposa del señor Canto Arias por un inmueble adquirido en la década de los 90, que el doctor Canto Arias le adjudica como parte de su proceso de divorcio, como si fuera parte de un acto de conversión de hechos posteriores. Francamente, es incomprensible. Además se dice que su hermano, Felipe Canto Arias, que es un abogado, además un empresario, ha sido ejecutivo de las empresas más importantes del país, sería su testaferro. Peligro de fuga en 30 segundos, señor. Ya sabemos que el arraigo no solamente es la posesión de bienes, sino también es, ¿no es cierto?, su domicilio. No hay de discordancia sobre el domicilio del doctor Canto Arias, ¿no es cierto? Yo quisiera sobre su arraigo laboral entregar en este momento, señor, la constancia de trabajo de la Universidad del Pacífico, ¿no es cierto?, así como todas sus constancias, su documentación respecto del Colegio de Abogados y todo lo que demuestra su arraigo laboral. Dice la Fiscalía que porque el doctor Canto Arias viaja mucho hay un peligro de fuga. El doctor Canto Arias viaja mucho, por favor, adelante, por razones académicas. Esos son sus viajes. Son todos viajes estrictamente académicos porque el doctor Canto Arias es un cotizado conferencista internacional en materia arbitral. Y eso fue exactamente lo que pasó la semana pasada, señor. Un enojoso incidente que ha sido mal interpretado, ¿no es cierto?, por la prensa, que sostuvo equivocadamente que el doctor Canto Arias iba a viajar y habría comprado un pasaje para sustraerse a su presencia en este caso. Eso no es así, señor. Como hemos presentado, ahí está la carta, el doctor Canto Arias compró un pasaje, efectivamente, pero se canceló la conferencia. Y como ya hemos explicado en la diligencia, donde se le dictó el impedimento de salida al que nos allanamos, el doctor Canto Arias ya había cancelado ese viaje. No podía devolver el boleto, porque era de esos boletos especiales que no se pueden devolver, porque es tarifa especial disminuida, pero él no iba a viajar. Tan es así que tenemos una carta de la Universidad del Pacífico, señor, donde da el horario del doctor Canto Arias el 23 de octubre. ¿A qué hora ingresó y a qué hora salió? ¿Y a qué hora ingresó y a qué hora salió el 24 de octubre? Por eso exagera en realidad el señor representante del Ministerio Público cuando dice que el doctor Canto Arias el 23 de octubre estaba en el avión. El doctor Canto Arias estaba en el Pacífico, el vuelo era a las 12:50 y el doctor Canto Arias estaba en la Universidad del Pacífico hasta las 12:20. ¿Cómo iba a estar en el aeropuerto si el vuelo se iba a las 12:50? Estaba en su trabajo. ¿Cómo puede decir que lo bajaron desde el avión? Y además el pasaje lo compró el 3 de octubre, como bien me indica acá la interconsulta. De manera que acá entregamos, señor, la invitación a la conferencia y la cancelación de la conferencia para que su despacho y el Ministerio Público pueda tener la información relativa a este hecho. Debo indicar que el doctor Canto Arias tiene actualmente una medida de restricción personal, un impedimento de viaje que su despacho deberá considerar al momento en que determine cómo va a resolver este requerimiento, por cuanto él ya tiene una restricción real, efectiva, en su contra. Finalmente, señor, sostiene la Fiscalía que una alta declaración de impuestos es un riesgo de fuga, es una prueba de riesgo de fuga. Es al revés, señor. Esto es el arraigo económico, que el Tribunal Constitucional reconoce como una forma de arraigo. Culminó su tiempo. Culmino en solo un minuto. Culmine. Como hemos indicado, la prognosis de pena en este caso no es razonable y el comportamiento de mi imputado, de mi cliente, no puede considerarse como rebelde ni inadecuado con la famosa declaración ante la prensa ni la carta enviada a la señora Cecilia Valenzuela. Él no reveló la identidad de nadie, la propia prensa ya lo había hecho, como ha quedado claramente establecido. Mi cliente solo ejerció su derecho constitucional a la libertad de expresión y a la defensa. Estaba siendo masacrado, destruido por los medios de comunicación, y así como la Fiscalía y la Procuraduría tienen el derecho constitucional, que no discuto, de exponer sus puntos de vista ante la prensa, él hizo lo mismo. Él no reveló ninguna identidad, él dio una opinión, y el derecho a la opinión es un derecho sagrado e irrenunciable. Este caso, señor, se conoce en filosofía como el problema de las redes de Anacarsis. Anacarsis fue uno de los 7 sabios de Grecia, amigo de Solón. Decía Anacarsis que los juicios son como las redes, atrapan a los inocentes y liberan a los culpables.
Ojalá que su elevado criterio, señor, y estricta aplicación de la ley impida que semejante injusticia ocurra en este caso. Reitero nuevamente mi pedido para que se declare infundado este ilegal pedido del Ministerio Público de detención preventiva del doctor Fernando Cantuarias Salaverry.